El 12 de julio de 1562, en el convento franciscano de Maní, en la península de Yucatán, un hombre llamado Diego de Landa ordenó encender una hoguera. Landa tenía 42 años. Era fraile franciscano. Llevaba 12 años en la Nueva España. Hablaba maya con fluidez. Lo había aprendido para evangelizar, para entrar en los pueblos, para ganarse la confianza de las familias que después catequizó. Esa tarde ordenó quemar todos los libros mayas que sus soldados habían confiscado en los pueblos de la región. Los libros se llamaban códices. Eran manuscritos de corteza de árbol doblada en acordeón, pintados con pigmentos minerales, que registraban astronomía, historia, medicina, rituales, genealogías. Algunos tenían siglos de antigüedad. Landa quemó 27 códices en Maní esa tarde. Después escribió sobre ello, en su propio diario, con su propia mano. Describió los libros, describió la hoguera, describió la reacción de los mayas que observaban, con admiración y pena. El diario existe. Está en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. Se llama Relación de las Cosas de Yucatán. Está digitalizado. Cualquiera puede leerlo. Para entender lo que ocurrió en Maní ese julio, hay que entender lo que era el Archivo General de Indias en Sevilla. El edificio fue construido entre 1584 y 1598 por orden de Felipe II. Su propósito original era centralizar en un solo lugar toda la documentación administrativa del Imperio Español en América. Contratos, mapas, cartas, informes de gobernadores, registros de encomiendas, actas de juicios, inventarios de bienes confiscados, listas de tributos, certificados de bautismo forzoso. Todo. Hoy el archivo contiene aproximadamente 43,000 volúmenes, 80 millones de páginas. Documentos de 1492 a 1898, 4 siglos de administración colonial, registrados con una precisión burocrática que no tiene equivalente en ningún otro archivo colonial del mundo. Aquí está el primer momento que necesita un segundo para procesarse. El Imperio Español destruyó sistemáticamente las ciudades, los templos, los libros y los sistemas de escritura de las civilizaciones que conquistó, y al mismo tiempo creó el archivo más completo y detallado que existe sobre esa destrucción. Los verdugos llevaban contabilidad, firmada, fechada, catalogada. El archivo del verdugo sobrevivió mejor que la memoria de las víctimas. Lo que los archivos de Sevilla documentan no es solo destrucción, es sustitución sistemática. En 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán. La ciudad era en ese momento una de las más grandes del mundo. Estimaciones conservadoras la sitúan entre 200,000 y 300,000 habitantes, comparable a Londres o París en el mismo periodo. Tenía acueductos, mercados, calzadas, templos, un sistema de canales que los propios soldados españoles describieron en sus cartas como más sofisticado que cualquier cosa que hubieran visto en Europa. Esas cartas están en Sevilla. Cortés las escribió al rey Carlos I. 5 cartas de relación entre 1519 y 1526, describiendo Tenochtitlán con un detalle que no deja margen para la ambigüedad. La ciudad era grande, era compleja, era hermosa, era funcional. 2 años después de escribir esas cartas, Cortés ordenó su demolición total. Los archivos del Virreinato de Nueva España registran la operación piedra por piedra. ¿Qué templo fue demolido primero? ¿Qué materiales se reutilizaron? ¿Sobre qué estructuras prehispánicas se construyeron las iglesias, los conventos, el palacio virreinal? El registro es tan preciso que los arqueólogos del siglo XX usaron esos documentos para excavar debajo de la Ciudad de México y encontrar exactamente lo que los archivos decían que estaba ahí. Lo encontraron. El patrón se repitió en toda América. En Perú, Francisco Pizarro entró en Cusco en 1533. Cusco era la capital del Imperio Inca, la ciudad más grande de América del Sur en ese momento. Tenía un sistema de caminos, el Chapacñán, de más de 30,000 kilómetros que conectaba a Ecuador con Argentina. Tenía templos revestidos de oro. Tenía un sistema de almacenamiento de alimentos que los cronistas españoles describieron como suficiente para alimentar al ejército durante años.
Los cronistas españoles escribieron todo esto. Sus relaciones están en Sevilla. Y luego describieron el saqueo, el peso del oro fundido, el número de piezas destruidas, los templos convertidos en establos, en almacenes, en iglesias. El Templo del Sol de Cusco, el Coricancha, fue parcialmente demolido y sobre sus cimientos se construyó el convento de Santo Domingo. El convento sigue ahí. Los cimientos incas también. El terremoto de 1950 dañó el convento, pero no los cimientos prehispánicos. La construcción inca resultó más sólida que la española que se levantó encima. Eso también quedó documentado. En México, el proceso de sustitución fue tan sistemático que los propios funcionarios coloniales crearon un término administrativo para describirlo. Se llamaba extirpación de idolatrías. Había tribunales específicos para juzgar a indígenas que conservaban objetos rituales, que realizaban ceremonias tradicionales, que enseñaban a sus hijos las lenguas originales. Los expedientes de esos tribunales están en Sevilla y en los Archivos Nacionales de México. Contienen declaraciones de acusados, testimonios de testigos, inventarios de objetos confiscados y destruidos, sentencias. Un expediente del Arzobispado de México de 1659 describe el juicio de un hombre llamado Juan Coatl, acusado de conservar en su casa figuras de barro de divinidades prehispánicas. El expediente detalla cada figura, su tamaño, su material, la divinidad que representaba. Las figuras fueron destruidas. El expediente fue archivado. La descripción sobrevivió. Las figuras no. En 1790, unos trabajadores que pavimentaban la Plaza Mayor de la Ciudad de México encontraron dos objetos enterrados a poca profundidad. El primero era un disco de piedra de casi 4 metros de diámetro y 24 toneladas de peso. Estaba tallado con una precisión que los ingenieros que lo examinaron describieron como extraordinaria. Representaba el calendario azteca, el Tonalpohualli, con una complejidad astronómica que los especialistas tardaron décadas en descifrar completamente. El segundo era una estatua de la diosa Coatlicue, de casi 3 metros de altura. Ambos objetos habían sido enterrados deliberadamente por los propios aztecas durante la conquista para protegerlos de la destrucción. El virrey Juan Vicente de Güemes ordenó que la piedra del sol, el calendario, fuera trasladada a la catedral y colocada en una de sus paredes exteriores para que los estudiosos pudieran examinarla. Después ordenó que fuera enterrada de nuevo porque consideró que su presencia podía revivir prácticas idólatras entre la población indígena. Enterrada de nuevo, en 1790, 268 años después de la conquista. El expediente de la Orden de Reentierro está en el Archivo General de la Nación de México. Aquí está el segundo momento que necesita un segundo para procesarse. El calendario azteca fue descubierto, estudiado y vuelto a enterrar por orden del gobierno colonial, no en 1521, en el calor de la conquista, sino en 1790, cuando la Ilustración europea llevaba décadas hablando de razón, de ciencia, de conocimiento universal. Fue desenterrado definitivamente en 1885. Hoy está en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Estuvo enterrado bajo la Plaza Mayor durante 95 años, porque un virrey decidió que era peligroso que la gente lo viera. Lo que los archivos de Sevilla y de los virreinatos documentan, cuando se leen completos y no en fragmentos, es una operación que tuvo dos fases simultáneas y contradictorias. La primera fase fue la destrucción. Templos demolidos, códices quemados, ciudades renombradas, sistemas de escritura prohibidos, lenguas perseguidas administrativamente. La segunda fase fue el registro. Cada cosa destruida fue descrita antes o durante su destrucción por los propios funcionarios que la destruyeron. Los códices de Diego de Landa, los que sobrevivieron porque no todos fueron quemados, son la fuente principal del conocimiento actual sobre la escritura maya. El mismo hombre que quemó los libros escribió el manual para descifrar los que no quemó. Landa fue acusado ante la Inquisición en España por extralimitarse en sus funciones. El juicio está documentado. Fue absuelto. Volvió a Yucatán como obispo.
Su relación de las cosas de Yucatán es hoy la fuente más citada en los estudios mayas. El Archivo General de Indias fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Está parcialmente digitalizado. El proyecto de digitalización lleva activo desde 1993. En 2024, aproximadamente el 35% de los documentos está disponible en línea de forma gratuita en el portal Pares del Ministerio de Cultura de España. Entre esos documentos están las cartas de Cortés describiendo Tenochtitlán antes de demolerla, los expedientes de extirpación de idolatrías, los inventarios de objetos destruidos, las órdenes de demolición de templos, los planos de iglesias construidas sobre estructuras prehispánicas, con anotaciones indicando qué había antes en ese lugar, el expediente del reentierro del calendario azteca en 1790. Todo está ahí. Con firma, con fecha, con número de folio. Lo que destruyeron está perdido. Lo que escribieron mientras destruían sigue en Sevilla. En 1790, unos trabajadores que pavimentaban la Plaza Mayor de la Ciudad de México encontraron dos objetos enterrados a poca profundidad. El primero era un disco de piedra de casi 4 metros de diámetro y 24 toneladas de peso. Estaba tallado con una precisión que los ingenieros que lo examinaron describieron como extraordinaria. Representaba el calendario azteca, el Tonalpohualli, con una complejidad astronómica que los especialistas tardaron décadas en descifrar completamente. El segundo era una estatua de la diosa Coatlicue, de casi 3 metros de altura. Ambos objetos habían sido enterrados deliberadamente por los propios aztecas durante la conquista, para protegerlos de la destrucción. El virrey Juan Vicente de Güemes ordenó que la Piedra del Sol, el calendario, fuera trasladada a la catedral y colocada en una de sus paredes exteriores para que los estudiosos pudieran examinarla. Después ordenó que fuera enterrada de nuevo porque consideró que su presencia podía revivir prácticas idólatras entre la población indígena. Enterrada de nuevo, en 1790. 268 años después de la conquista. El expediente de la Orden de Reentierro está en el Archivo General de la Nación de México. Aquí está el segundo momento que necesita un segundo para procesarse. El calendario azteca fue descubierto, estudiado y vuelto a enterrar por orden del gobierno colonial, no en 1521, en el calor de la conquista, sino en 1790. Cuando la Ilustración europea llevaba décadas hablando de razón, de ciencia, de conocimiento universal. Fue desenterrado definitivamente en 1885. Hoy está en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Estuvo enterrado bajo la Plaza Mayor durante 95 años, porque un virrey decidió que era peligroso que la gente lo viera. Lo que los archivos de Sevilla y de los virreinatos documentan, cuando se leen completos y no en fragmentos, es una operación que tuvo dos fases simultáneas y contradictorias. La primera fase fue la destrucción. Templos demolidos, códices quemados, ciudades renombradas, sistemas de escritura prohibidos, lenguas perseguidas administrativamente. La segunda fase fue el registro. Cada cosa destruida fue descrita antes o durante su destrucción por los propios funcionarios que la destruyeron. Los códices de Diego de Landa, los que sobrevivieron porque no todos fueron quemados, son la fuente principal del conocimiento actual sobre la escritura maya. El mismo hombre que quemó los libros escribió el manual para descifrar los que no quemó. Landa fue acusado ante la Inquisición en España por extralimitarse en sus funciones. El juicio está documentado. Fue absuelto. Volvió a Yucatán como obispo. Su relación de las cosas de Yucatán es hoy la fuente más citada en los estudios mayas. El Archivo General de Indias fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Está parcialmente digitalizado. El proyecto de digitalización lleva activo desde 1993. En 2024, aproximadamente el 35% de los documentos está disponible en línea de forma gratuita en el portal Pares del Ministerio de Cultura de España. Entre esos documentos están las cartas de Cortés describiendo Tenochtitlán antes de demolerla, los expedientes de extirpación de idolatrías,
Los inventarios de objetos destruidos, las órdenes de demolición de templos, los planos de iglesias construidas sobre estructuras prehispánicas, con anotaciones indicando qué había antes en ese lugar. El expediente del reentierro del calendario azteca en 1790. Todo está ahí. Con firma, con fecha, con número de folio. Lo que destruyeron está perdido. Lo que escribieron mientras destruían sigue en Sevilla.